¿Cómo están, amigos, hermanos? Esta es la cuarta entrega de las reflexiones sobre el papel del cristiano en la política, de lo que ya hemos hablado en sesiones anteriores. Eh, Vamos a empezar mencionando el hecho de que particularmente en los países de iglesias oficiales reformadas, como fueron los Países Bajos o la misma Escocia, no se cultivó una filosofía propiamente escritural, propiamente cristiana, sino que se atuvieron esos países en sus sistemas educativos, se atuvieron a la filosofía humanista que venía ya en ascenso, particularmente a partir del siglo XVII, con la obra de Renato Descartes, principalmente, y a partir de ahí, bueno, de los modernos, como el mismo Godofredo Guillermo Federico Leibniz, y así consecutivamente. Entonces, la educación reformada y presbiteriana, o mejor dicho, la educación en esos países, no tuvo una dirección escritural, no tuvo una dirección cristiana propiamente, sino que se dejó a la deriva en manos, pues, del pensamiento secular, del humanismo secular. Pero, bueno, se podía convivir, particularmente en los Países Bajos, pues era cómodo para la Iglesia reformada, dado que la corona se declaraba de confesión reformada, lo cual había hecho desde los tiempos de Guillermo el Silencioso en el siglo XVI. Pues era muy cómodo. De hecho, los ministros de culto pues eran funcionarios del Estado que recibían un emolumento, un pago, su salario por parte del Estado, el cual además mantenía a las iglesias, a los templos en muy buen estado, para no mencionar las hermosas construcciones de templos reformados que se hicieron en todo el país, verdaderas catedrales, usualmente con torres muy altas, que contrastan con el paisaje plano, llano de los Países Bajos. Así que la situación era cómoda, era confortable, era una zona de confort, pero que no se ocupaba, los presbiterianos, los reformados, no se ocupaban realmente de la educación pública, de la educación del pueblo, y entonces se vio invadido el país, pues, por las doctrinas filosóficas, humanistas. No debe entonces extrañar con qué facilidad se recibieron las ideas de la Ilustración, del liberalismo francés en Holanda, poniendo incluso en entredicho el mismo linaje de la casa de Orange, que habían sido reyes desde el siglo XVI. Se puso en entredicho incluso la permanencia de la monarquía y se forma una república que fue la República de Batavia hacia finales del siglo XVIII. Esto ya había abonado el terreno, obviamente, para que entrase Napoleón en, eh, posteriormente, pues ya en el siglo XIX, invadió los Países Bajos, al igual que invadió España, invadió a Alemania, e incluso hasta Rusia se aventuró a llegar con sus ejércitos. Napoleón llevaba a todos los países que invadía las ideas de la Revolución Francesa. Y entonces una iglesia o un pueblo que durante siglos había sido negligente en la educación y que no tenía nada que oponer, absolutamente nada que oponer, políticamente o administrativamente hablando, a las ideas de la revolución. Fueron tomados por sorpresa y no tenían nada que decir o que oponer políticamente a las ideas de la revolución. Y es así entonces que incluso se instaura una dinastía napoleónica en los Países Bajos con Luis Bonaparte, hermano de Napoleón, quien reinó durante unos años
Y bueno, finalmente, cuando no deja descendencia, retorna la monarquía de Orange, se restaura la monarquía de Orange en un país moralmente devastado, espiritualmente postrado, precisamente por las ideas de la revolución y por la obra de Napoleón Bonaparte a través de su hermano. Es decir, la tradición presbiteriana y reformada había quedado completamente ahogada, completamente aplastada y sin nada que decir ni nada que oponer a las nuevas ideas revolucionarias. Es en este contexto que surge la figura señera del gran Guillermo Groen van Prinsterer, quien en una serie de conferencias publicadas posteriormente como un libro, denunció las ideas de la revolución y mostró que la decadencia que estaba sufriendo su país, los Países Bajos, es decir, Nederland, para usar el nombre original, algunos le llaman Holanda, pero en realidad Holanda es solamente una provincia, pues se debía justamente a las ideas revolucionarias. Y dice Groen en la página 5 de su libro Incredulidad y Revolución, dice: cuando hablo de ideas revolucionarias, me refiero a los axiomas básicos de libertad e igualdad, de soberanía popular y contrato social, y a la reconstrucción artificial de la sociedad por el consentimiento común. Todas estas ideas hoy se veneran como la piedra angular de la ley constitucional y el orden político. Y agrega: el curso de los acontecimientos ha reforzado mi convicción de que muchas de las calamidades que sufrieron nuestros padres y nuestra propia generación han surgido de esta sabiduría revolucionaria y de su origen, a saber, el rechazo del Evangelio. He visto nuevamente con toda claridad que donde quiera que estas teorías echan ancla, el pueblo es arrojado al torbellino de la miseria y la aflicción. Y esto es lo que decía Groen, pues, en su importante obra Incredulidad y Revolución. Incredulidad y revolución, pues, debe ser el punto de partida de toda política consistentemente cristiana, bíblica, escritural. Ese es el punto de partida. De ahí debemos de partir con la denuncia de las ideas de la revolución, particularmente la idea de la soberanía popular y la idea de que podemos reconstruir artificialmente la sociedad por mero consentimiento del llamado pueblo, a través de constituciones cada vez más chifladas y cada vez más fantasiosas, que decretan pues supuestos derechos que en la práctica es realmente imposible de cumplir. Prácticamente decretan que todo el mundo pueda comer o decretan que todo el mundo tenga vivienda y en fin, toda una serie de despropósitos, pero a los que son muy adictos aquellos que provienen de este pensamiento justamente revolucionario. Y se piensa que por la vía del consentimiento común y redactando constituciones es posible transformar la realidad a voluntad, ignorando el orden divino del mundo precisamente y estableciendo un orden supuestamente basado en la soberanía, en la así llamada soberanía popular. El concepto de soberanía popular, hay dos conceptos de soberanía popular, mejor dicho. Un concepto es el concepto que proviene de la revolución, de las ideas revolucionarias, de Juan Jacobo Rousseau particularmente, y es el que le atribuye una potestad suprema al llamado pueblo. Una suma potestad al pueblo le atribuye, una majestad le atribuye al pueblo, y por encima de cualquier ley, absolutamente, y por supuesto no reconoce ninguna ley divina. Entonces la ley, el pueblo se convierte en ley, así como Dios era concebido como estando por encima de la ley y siendo supremo legislador. Ahora Dios ha sido derrocado, Dios ha sido desbancado y en su lugar se ha erigido una fantasía que se llama el pueblo,
que desde luego es el pretexto mediante el cual se emite cualquier cantidad de locuras constitucionales. Entonces, esa idea de soberanía popular implica un desconocimiento de la autoridad de Dios en la vida pública. Y ese es el fundamento de las constituciones hispanoamericanas, incluyendo la Constitución mexicana, a la cual se reverencia como si fuera la mismísima palabra de Dios. Sin embargo, hay que entender de dónde provienen esas ideas, que ahora incluso se les ha dado un reciclamiento extremo en este país a través de la idea de un pueblo supuestamente sabio y bueno, pero que tiene un representante, desde luego, ¿verdad?, que entiende e interpreta perfectamente bien la voluntad, lo que llamaría la volonté générale, Rousseau, que es la voluntad del pueblo auténtico y del pueblo bueno. Esas son las ideas revolucionarias en las que estamos enredados. Y en más de 100 años de constitución socialista y llena de buenos deseos y de cartitas a Santa Claus, pues seguimos todavía con la mitad de la población de este país en la pobreza, ¿sí? El 20% en la miseria, y se acusa al llamado neoliberalismo de esto, pero pues la Constitución es socialista y durante un siglo prácticamente pues se siguieron esas políticas que hasta la fecha mantienen a la población, a la mitad de la población mexicana en la pobreza y en el atraso. Entonces, algo está pasando, algo no debe estar tan bien en esas constituciones, ¿verdad? Que a pesar de los buenos deseos y las declaratorias de derechos inalienables, pues sencillamente seguimos, buena parte del país sigue exactamente en donde estábamos en el siglo XIX, si no es que peor. Así que bien, pues esas son las ideas que hay que denunciar desde una perspectiva cristiana y mirar hacia otro lado. Hay que mirar precisamente hacia el Evangelio y hacia otros principios, ¿sí? ¿Cuáles son estos principios? Bueno, pues son precisamente los enunciados por el pastor y gran teólogo y político Abraham Kuyper. Ahora bien, ¿qué es lo que enseñaba Abraham Kuyper precisamente? Bueno, Abraham Kuyper enseñaba el concepto de soberanía de las esferas, la doctrina o la enseñanza de la soberanía de las esferas. El concepto de soberanía de las esferas brota de la confesión que proclama a Cristo Jesús como Rey soberano sobre todas las cosas, poseedor de toda potestad en los cielos y en la tierra. Pues está escrito en Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Soberano absoluto del cielo y la tierra es Cristo Jesús. Como bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno, como dice la primera de Timoteo 6, del 15 al 17. Este es nuestro punto de partida político y no aceptamos absolutamente ninguna concepción política que no parta de la soberanía de Cristo Jesús sobre el cielo y la tierra, en todos los aspectos. Como bien lo señalara Kuyper, aquí, en estas enseñanzas, entre otras escriturales, radica el glorioso principio de la libertad, nuestra libertad. Esta perfecta soberanía del Mesías sin pecado, al mismo tiempo niega y desafía directamente cualquier soberanía absoluta entre los hombres pecadores de la tierra, y lo hace dividiendo la vida en esferas diferenciadas, que cada una de las cuales posee su propia soberanía. Entonces, como decía Altucio, y habíamos visto en entregas pasadas, cada institución tiene su propia autoridad y están repartidas de una manera horizontal, sin que haya una por encima de todas. Cada una tiene su propia vocación y está en simbiosis justamente con las demás instituciones y comunidades.
pero cada una dentro de su propia esfera de autoridad y las propias leyes y normas que la rigen. Lo que esto significa es que la vida social está dividida en esferas de autoridad, cada cual con su propia lógica y naturaleza, de modo que la autoridad de una no puede, sin destruirlas o distorsionarlas, inmiscuirse en la autoridad de las demás. La universidad ejerce dominio científico y por lo tanto es inaceptable que el Estado esté tratando de dictarle a la universidad cómo debe hacer la investigación científica. La Academia de Bellas Artes posee poder artístico, por lo tanto no puede estar supeditada a las líneas políticas del Estado. El gremio ejerce dominio técnico, y entonces debiera ocuparse de eso y no de estar organizando partidos políticos. El sindicato gobierna el trabajo, entonces debe ocuparse justamente de los derechos de los trabajadores en la empresa. Y cada una de estas esferas o corporaciones es consciente del poder de juicio independiente, exclusivo y de acción dotada de autoridad que es su propia esfera de operación. La autoridad de estas esferas no depende de los permisos del gobierno o del Estado. Tiene su propia autoridad en sí mismo y no depende de la autoridad del Estado ni le tiene que rendir cuentas al Estado. Detrás de estas esferas orgánicas, con soberanía estética y técnica, se abre la esfera de la familia también, con su derecho al matrimonio, a la paz doméstica, a la educación y la propiedad. Y en esta esfera también la cabeza natural es consciente de ejercer una autoridad inherente, no porque el gobierno lo permite, sino porque Dios la ha impuesto. La autoridad paternal tiene sus raíces en la misma sangre vital y ha sido proclamada por el quinto mandamiento. Esto es lo que nos dice Kuyper en un texto sobre la soberanía de las esferas. Esta soberanía se afirma de muchas maneras. En los diferentes oficios, por ejemplo, encontramos profesionales de gran talento que ejercen autoridad en su campo, incluso en contra de gran oposición. Este dominio no proviene de una investidura estatal, sino de la soberanía misma de la vida. En estas esferas Dios gobierna tan suprema y soberanamente a través de sus virtuosos escogidos, como ejerce dominio en la esfera del Estado mismo a través de sus magistrados elegidos. Así que el Estado tiene también, obviamente, su propio lugar, su propia esfera, su propia razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser del Estado? Y es ahí donde deberíamos de incidir, porque la política cristiana debe estar basada en una correcta concepción del llamamiento que Dios le ha hecho al Estado. Romanos 13 nos dice cuál es su función principal. La función principal del Estado es, número uno, promulgar leyes que tengan que ver con los aspectos de la justicia pública, tanto penal como civil, y establecer tribunales, magistrados y una policía que imponga la ley efectivamente, una ley diseñada sobre la base de los principios mismos escriturales, sobre la ley de Dios, cabe decir, y un sistema judicial que imponga la ley efectivamente, si es necesario con toda la fuerza de las armas, debe imponerse el derecho, debe imponerse el Estado de Derecho y debe imponerse la justicia. ¿En qué aspectos es relevante la participación del Estado? Bien, pues en aquellos en que no se pueden resolver los conflictos mediante contratos privados. Este es el criterio general. Si los particulares mediante un contrato privado pueden resolver un conflicto, entonces el Estado no tiene nada que hacer ahí, salvo en todo caso para apuntalar los contratos, la validez de los contratos en un momento dado. En cuestiones penales es el Estado el que tiene que tener el control y el monopolio de la fuerza, lo cual no significa que el pueblo esté desarmado. El pueblo puede estar armado siempre y cuando su uso de las armas sea en consonancia con la ley
y en cooperación con la finalidad del Estado. Romanos 13 nos dice con toda claridad que el Estado debe portar la espada, y esta metáfora lo que quiere decir es que debe estar armado, o sea que su función fundamental, es el poder militar, el poder de las armas, y la dirección que rige a este poder es la justicia pública precisamente. Esta es la misión fundamental del Estado, en primer lugar. En segundo lugar, se necesita también que administre los bienes públicos, pues el mercado no los puede administrar o crear de una manera eficiente, o ni siquiera posiblemente lo puede hacer. Se requiere vía pública, se requiere bienes públicos, áreas públicas en donde pueda circular libremente la gente bajo la protección del derecho del Estado. Entonces, la infraestructura, la producción de infraestructura, la creación de infraestructura es función del Estado también. Y fuera de estas funciones, el Estado no tiene nada que hacer, no tiene ninguna autoridad, no tiene autoridad sobre la familia, no tiene autoridad en la educación. La educación es autoridad de los padres, está bajo la autoridad de los padres, no tiene autoridad en las iglesias, no tiene autoridad en la iglesia, no tiene autoridad en la economía, más que en todo caso para garantizar el Estado de Derecho y la validez de los contratos privados. No tiene por qué intervenir en nada de eso, y tampoco es dueña de la tierra y de todo lo que existe, porque ahora el Estado se ha convertido en dueño de todo, ¿verdad? A pesar de que cantamos el corito de Jehová es la tierra y su plenitud, ¿verdad? O creemos o decimos que de Jehová es la tierra y su plenitud, pues ahora resulta que no, que la tierra y su plenitud es del Estado, ¿no? Y esa es una idea revolucionaria precisamente que está plasmada en la Constitución mexicana y que últimamente incluso se quiere reforzar con el peligro de pasar a las expropiaciones de la tierra y a la destrucción de la agroindustria de exportación. Entonces, esos son los peligros de la revolución, efectivamente, a los que hay que oponerse por principio, por principio. Entonces, esto es lo que tenemos que defender. Esto es lo que tenemos que defender y necesitamos pasar a la organización política, a un sistema orgánico, organizado, en donde podamos tratar de llevar a la práctica, de gobernar el país para imponer estas condiciones y eliminar las ideas revolucionarias o eliminar las políticas revolucionarias que siguen destruyendo este país. Entonces, esa es la posición de política cristiana, la única válida. No existe otra. Deben desecharse las ideas revolucionarias que son blasfemas, provienen del rechazo del evangelio y del desconocimiento de la soberanía de las esferas. Y la soberanía de las esferas es precisamente la expresión del señorío de Cristo en toda la vida. Entonces, rechazar la soberanía de las esferas es pretender que alguna institución humana quiera suplantar la autoridad de Cristo en las demás esferas. Y eso es a lo que hay que oponerse definitivamente. Y reducir al gobierno y al Estado a lo mínimo, un Estado limitado a sus funciones propias, asignadas por Dios, y no ser papá, ¿verdad? Padre de familia, ahora quiere ser dictar hasta moral, reglas morales para la familia. Esa no es la función del Estado. La función del Estado es castigar al que hace el mal. Esa es la función del Estado, ¿sí? Con toda la fuerza militar y con toda la fuerza de las armas, aplastar a los que hacen el mal y quieren robarle la soberanía justamente y su jurisdicción al mismo Estado. Ese es su papel. No estar dictando reglas morales a los padres de familia. ¿Okay? Esa no es la función del Estado, sino cumplir la ley precisamente. Entonces, eso se espera que haga y que mantenga la infraestructura para que la economía pueda funcionar correctamente y pueda la gente moverse, tener movilidad, transportarse, tener espacios públicos donde expresarse. Esa es su función exclusivamente. Y esto es lo que debemos defender desde el punto de vista de la política cristiana. Y todas las demás funciones
quitárselas al Estado. El Estado no es empresario, no tiene por qué proporcionar salud. Entonces el empresario es médico, es enfermero, tiene hospitales, quiere dar salud, que ni la da bien. Es pésimo servicio, ¿o no? ¿O no es un pésimo servicio? Es un pésimo servicio. Quiere dar educación también, ¿verdad? No es la función del Estado educar a los jóvenes. Quizá en ciencia básica sí sea su función, pues la ciencia básica es un bien público. Se podría decir que la ciencia básica es un bien público. Pero fuera de eso, pues realmente no es función del Estado impartir educación tampoco, ni encargarse de dar energía eléctrica o de extraer petróleo y chapopote. Y la soberanía nacional no radica en el chapopote. Eso lo pueden hacer empresas privadas. Las empresas privadas de una manera más eficiente pueden extraer el chapopote y producir gasolina o lo que sea, o energías limpias. No tiene que ser el gobierno. Lo mismo la electricidad. ¿Por qué tiene que ser el gobierno el que tenga las empresas de electricidad? El monopolio. Entonces, es necesario privatizar todo lo que no le corresponde al gobierno y que las empresas privadas se hagan cargo de los servicios y paguen impuestos al gobierno para lo que sí necesita el gobierno, impuestos y recursos, que es su función propia, que es justamente, repito, la represión dura de los criminales, ¿sí? El establecimiento del imperio de la ley. Esa es su función, porque no en vano lleva la espada, ¿sí? Es para castigar al que hace lo malo. Esa es la función fundamental del Estado. Y punto final, la infraestructura, y ya está, no tiene que hacer nada más que eso. Pero desde el siglo XIX ha venido acumulando y acumulando y acumulando funciones que no le corresponden. Entonces yo sostengo, con fundamento en la teoría de la soberanía de las esferas, que me parece tiene base escritural, sostengo que esto es la política cristiana y que debemos organizarnos políticamente, y claro que sí, a través de un partido político, para promover esta visión del Estado y del gobierno, de un gobierno limitado precisamente a sus funciones y no a todo lo que se le ocurra. Y adelgazar la Constitución en un momento dado, si es que llegamos a convencer a la mayoría o llegar a un consenso nacional. Para esas cosas se requiere que el pueblo, que la población en general tenga un consenso, ¿sí? Tenga un consenso, llegar a un consenso para poder establecer un nuevo régimen. Esto no se establece por una persona ni por decreto, sino que es un cambio cultural, es un cambio espiritual, es un cambio es un cambio en las costumbres, es un cambio en la mentalidad. Y a eso aspiramos. Y creo yo que eso debe ser precisamente la acción política efectivamente cristiana. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga.